Ok, está bien. Ok, estamos grabando. Ok. Buenos días. A nosotros como grupo nos ha tocado hablar sobre el cáncer de cervix. Empezaremos hablando de los objetivos. Como objetivo general tenemos identificar el cáncer de cervix como enfermedad prevalente en las mujeres salvadoreñas. Como objetivos específicos tenemos el describir las causas, el diagnóstico, el tratamiento y las consecuencias del cáncer de cervix. Analizar las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer y determinar un plan de manejo integral preventivo para el desarrollo de dicho cáncer. Empezaremos hablando del cáncer de cervix, el cual es el que comienza en el cuello del útero de una mujer. Esta es la parte más baja y angosta del útero. El útero es aquel que va a contener el feto que crece durante el embarazo. El cuello uterino también me va a conectar la parte baja del útero a la vagina y me van a formar el canal de parto. El cáncer de cuello uterino se va a originar cuando las células sanas de la superficie del cuello uterino van a cambiar y van a proliferar sin control y van a formar una masa que se va a llamar tumor, la cual puede ser benigna o puede ser maligna. En etapas tempranas, los cambios que se experimentan en las células son anormales, pero no son cancerosos. Sin embargo, se cree que en algunos de estos cambios anormales van a ser los primeros pasos de una serie de cambios lentos que me van a llevar al cáncer. Algunas de estas células anormales pueden desaparecer sin tratamiento, pero otras se pueden volver cancerosas. El cervix a su vez también se va a dividir en dos, en ectocervix y en endocervix. El ectocervix es el que va a estar formado de células epiteliales escamosas estratificadas que me van a servir como protección. Y en este se va a ocasionar o se va a originar lo que es el carcinoma celular escamoso, el cual contribuye aproximadamente al 80% de los cánceres de cuello uterino. Y también está el endocervix, que tiene células cilíndricas y glandulares, que estas me van a producir el moco. Y en esta zona se va a originar el adenocarcinoma, el cual me va a contribuir a aproximadamente de 10 al 20% de los tipos de cánceres. Ahora bien, la zona donde estas dos partes se unen es la parte en la que se va a volver más vulnerable a la infección por el virus del papiloma humano, que es uno de los principales agentes para desarrollar cáncer de cervix. En la epidemiología podemos observar que el cáncer de cervix es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial. Aproximadamente se han registrado 311,000 mujeres en todo el mundo que han muerto por este cáncer, y de 85 al 90% de las mujeres que tuvieron lugar en los países subdesarrollados fueron la tasa de mortalidad de 18 veces mayor en los países de ingresos bajos o medios que a los países de más altos ingresos. Un estudio que se realizó en 38 países de los 5 continentes demostró que la tasa de mortalidad y de incidencia disminuyó en los países con más desarrollo que en los países de menor desarrollo, ya que en los países subdesarrollados hubo un aumento de la incidencia y de la mortalidad. En los determinantes de la salud, primero está lo del estilo de vida. En este tenemos los antecedentes sexuales, ya que hay múltiples factores por los cuales este puede ser un determinante o un factor de riesgo para contraer el cáncer de cervix. Y esto se debe a que está más propensa una persona a contraer el virus del papiloma humano. En el tabaquismo, porque hay productos de la nicotina que viajan a través del torrente sanguíneo y hacen más susceptibles las células del cuello uterino. También se ha demostrado que esto puede ocasionar un cambio en las células de ADN del cuello uterino, volviéndolo más susceptible a sufrir las infecciones por VPH. El uso prolongado de anticonceptivos orales, porque estos medicamentos poseen un producto sintético parecido a las hormonas de estrógeno y progesterona que aumentan la probabilidad de desarrollar tumores cancerígenos. Y la multipariedad y primer embarazo a una edad temprana, por lo mismo de que pueden tener diferentes parejas sexuales y las hace susceptibles por las hormonas que se hacen en el embarazo y vuelven susceptible al cuello uterino a padecer de VPH. En el medio ambiente nos centramos en la situación económica y en no tener acceso a la educación, ya que se ha demostrado, como lo había mencionado, que en los países donde hay menos desarrollo
se lleva a cabo más incrementos de contraer el cáncer de cuello uterino porque no existen suficientes recursos para educar a la población y para detectar el virus del VPH a tiempo. En la biología humana tenemos los antecedentes familiares, ya que es más propenso que una mujer lo padezca si en su familia ya lo padeció otra mujer, como su hermano o su mamá, y esto aumenta las probabilidades a padecerlo a como si no hubiera ninguna persona antes con esta padecencia. La inmunosupresión porque aumenta la susceptibilidad a padecer o contraer el VPH. Y la edad al final de la adolescencia y entre los 35 y 50 años porque se da más que todo en las mujeres con edad reproductiva. Y en los servicios de salud tenemos el no tener acceso a la administración de las vacunas contra el VPH. En este caso tenemos dos vacunas, la Cervarix y la Gardasil, que son las que nos previenen del VPH. En la cadena de transmisión del cáncer de cervix podemos observar que el agente más importante es del VPH, que serían en especial las cepas 16 y 18, siendo la 16 la más importante ya que el 60% de cánceres han sido por esta cepa. En el reservorio estaría el ser humano, específicamente mujeres, más frecuente entre las edades de 20 y 30 años, por lo mismo de que es en la etapa reproductiva. La puerta de salida sería la vía genital, o sea, vaginal. El modo de transmisión es el contacto sexual, por lo cual el mecanismo sería directo. La puerta de entrada también sería vía genital, también por vía vaginal. La susceptibilidad tiene que ver, como ya lo había mencionado, con la inmunosupresión, con los grupos étnicos, con el tabaquismo, con los antecedentes sexuales de la persona, con la edad, con la herencia y con otras infecciones que me ayudan a que el virus del VPH se propague. Y el órgano blanco vendría siendo el cuello del útero. En la historia natural, en el periodo prepatogénico, encontramos a la triada ecológica. Y en esta, el agente, como ya mencionaron anteriormente, principalmente es el virus del papiloma humano, siendo el subtipo 16 el más relevante. El huésped son las mujeres y entre las susceptibilidades se encuentra que aquellas que tengan hábitos de fumar, también que mantengan relaciones con varias parejas sexuales, y que también tengan eso de los antecedentes familiares y que su estado inmune, como mencionaron anteriormente. En el medio ambiente está la limitada cobertura a los programas de tamizaje o a los servicios de salud, y también las barreras culturales o las creencias que les impiden saber más acerca de esta enfermedad. En el periodo patogénico, en la etapa subclínica, los mecanismos patógenos del agente son que la capacidad del VPH de actuar como un carcinógeno depende de sus oncoproteínas víricas, específicamente la E6 y E7, las cuales tienen la función de actuar en la actividad de las proteínas supresoras de tumores. Estas proteínas supresoras de tumores se encargan de mantener y regular el crecimiento, la regulación y la proliferación de las células escamosas epiteliales del cérvix. Luego, en la etapa clínica, una de las características de esta enfermedad es que la mayoría de los casos es asintomático, por lo que los signos y síntomas pueden ser muy inespecíficos al principio de la enfermedad. Y entre estas se encuentran hemorragias leves, dolor abdominal, también irregulares en el ciclo menstrual y malestar general. Pero una vez que avanza la enfermedad, los signos y síntomas van siendo más específicos y entre ellos encontramos dolor pélvico o lumbar, también molestias al orinar, sangrado ginecológico tras la menopausia, también pérdida del apetito, cansancio, pérdida de peso y también puede presentarse edema en una o ambas piernas. También lo que pueden presentar es malestar o dolor durante las relaciones sexuales.
Las complicaciones, entre las más relevantes está la metástasis, que principalmente se disemina a órganos adyacentes como el recto y la vejiga, pero también puede diseminarse a otras partes del cuerpo como lo son los huesos, el hígado y los pulmones. En las secuelas, podemos encontrar la menopausia prematura, la infertilidad y también los problemas psicológicos o emocionales debido a la durez de lo que sea la enfermedad o los tratamientos que sean muy invasivos. Y por último, si no se hace un diagnóstico precoz y un buen tratamiento, puede llegar a la muerte. En la prevención primaria tenemos la promoción de la salud, que lo principal es educar e informar a la población acerca de los factores de riesgo que están asociados al cáncer de cervix, también como las complicaciones y las consecuencias que este puede traer, y también promover un estilo de vida saludable y una buena educación sexual. Mientras que en la protección específica se encuentra, como ya dijeron, la administración de la vacuna contra el VPH, la Cervarix o la Gardasil, y también el uso de métodos anticonceptivos de barrera como el condón. También realizar pruebas de Papa Nicolau después de haber tenido relaciones sexuales o después de los 21 años de edad, y llevar un control periódico de esto. En la prevención secundaria encontramos el diagnóstico precoz, y en este se encuentra la citología cervico-vaginal de Papa Nicolau, también la prueba de ADN para el VPH y la colposcopía. En la prevención terciaria encontramos la rehabilitación, que son todas esas acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la paciente, ya que ha cruzado una enfermedad muy dura y posiblemente necesite apoyo emocional y psicológico. También tener un registro o un progreso del control de la enfermedad de la mujer para que evite que el cáncer regrese. El cáncer de cervix también se divide en estadios. Como vemos en esta lámina, van del 0 al 4, pero también tienen subdivisiones en cada estadio, pero de forma general les voy a decir en qué consiste cada uno. El estadio 0 consiste en un carcinoma in situ, es decir, que este solo se limita a la capa de células de donde se ha originado el cáncer. El estadio 1 consiste en que solo está limitado a la parte del cérvix, no ha invadido estructuras adyacentes y no es visible a simple vista, mientras que en el estadio 2 ya deja de estar limitado solo al cérvix, sin embargo no ha alcanzado a invadir la pared torácica, la pared pélvica, pero sí ha llegado a invadir una pequeña porción de la vagina. En el estadio 3 ya ha invadido la pared pélvica y además ha invadido la porción inferior de la vagina. Y en el estadio 4, el tumor ya ha hecho metástasis, más que todo a los órganos adyacentes como la vejiga y el recto, pero también puede hacer metástasis a órganos más lejanos, como mencionamos anteriormente. El tratamiento, bueno, el tratamiento depende al estadio del cáncer en donde se encuentre la paciente, y este puede incluir la conización, que es la extracción de una porción de tejido en forma de cono del cuello uterino. También puede incluir la histerectomía, que es la extirpación quirúrgica del útero, además de otros órganos y tejidos. También la quimioterapia, que es el empleo de medicamentos para destruir células cancerosas o limitar que estas produzcan más daño. Y también, entre otros, se encuentra la radioterapia, que es el uso de rayos X o de otros tipos de radiación para que también detengan las células cancerosas. En las tasas de mortalidad y morbilidad no encontramos, en las tasas de mortalidad y morbilidad encontramos la incidencia, la cual es en un periodo de junio a septiembre,
el registro más reciente que encontramos es de 872 casos de cáncer cérvico-uterino en una población de 3.420.314 mujeres, dándonos una tasa de incidencia de 26 casos de cáncer de cervix por cada 100.000 habitantes en este periodo de tiempo del año 2019 a nivel nacional. Mientras que en la mortalidad no encontramos datos recientes acerca de las defunciones por cáncer de cervix, pero los últimos datos que encontramos fueron de los años 2009 a 2013, en el cual nos reveló que en promedio 700 pacientes por año mueren a causa de esta enfermedad, representando un 11% de la población femenina. Bueno, sobre nuestro plan de manejo tenemos las metas en la cual tenemos que es establecer mecanismos de información, educación, comunicación y entre otras estrategias para la prevención activa del cáncer cervicouterino. Nuestro plan está enfocado en los 3 pilares de la prevención y teniendo en la prevención primaria que es importante la movilización comunitaria y la educación sanitaria como herramientas esenciales. También necesitamos de la participación efectiva y concreta de la mujer. En esta buscamos incentivarla a que tenga una vida más saludable y también tenemos algo muy importante que es capacitar a los dispensadores de salud para que hablen sin perjuicios culturales, étnicos y sobre la sexualidad para que así puedan educar muy bien a la mujer. Como parte de la promoción en salud, nosotros elaboramos una campaña de detección contra el cáncer con el lema de chequéate, no pierdas el tiempo. En esta se rige bajo 2 ejes, que son la información y la motivación, y que también buscamos la integración multidisciplinaria de ambas entidades del gobierno, tales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y lo buscamos hacer en conjunto con los medios de comunicación y los líderes comunitarios, para así poder abarcar el mayor territorio de información para las mujeres. Y con la finalidad de esta es para motivarlas e incentivarlas a que se puedan hacer la prueba de la citología. Además de informarles que con una prueba podemos prevenirla, porque ese es de los cánceres que podemos prevenir. Ya en un punto más específico, buscamos que las personas hagan un uso adecuado de los métodos de barrera, de los métodos anticonceptivos de barrera y también la aplicación de la vacuna Gardasil y Cervarix en niñas de 9 años. Como parte de la prevención secundaria, tenemos de que la aplicación de citología mediante la técnica de Papa Nicolau a todas las mujeres mayores de 18 años que hayan tenido relaciones sexuales. Aquí también hacemos hincapié a las que necesitan priorización de alto riesgo, en las cuales podemos encontrar a las mujeres de baja calidad social, a las que presenten una enfermedad venérea, a las que consulten por esto. También tenemos en cuenta ahí a las que son consideradas de mayor promiscuidad sexual, a las que habitan en zonas rurales, entre otras. Y aquí buscamos que si en los resultados son atípicos, se haga un seguimiento oportuno. Y en los resultados negativos también estamos promoviendo de que se haga un seguimiento periódico en las mujeres mayores de 21 años de cada 3 años su examen y en las mujeres mayores de 30 cada 5 años. Para el tratamiento oportuno, nosotros nos enfocamos en que el tratamiento fuera del menos invasivo hasta el más invasivo, pero también tomando en cuenta que esto va a depender mucho del estadio en el cual se encuentra el cáncer, teniendo para el carcinoma in situ la conización quirúrgica. En el estadio 1A se recomienda la conización y la histerectomía. En los estadios 1B y 2A, nosotros recomendamos la histerectomía radical y la extracción de ganglios linfáticos pélvicos acompañado con la quimioterapia. Estadio 2B, 3 y 4A se recomienda radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo, en conjunto con la extirpación de ganglios linfáticos pélvicos. En el estadio 4B, nosotros buscamos la quimioterapia y radioterapia como tratamiento paliativo para aliviar los síntomas.
Y como parte de la prevención terciaria, nosotros nos enfocamos en dos cosas, que son los cuidados paliativos y la integración de la mujer. En los cuidados paliativos lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la paciente y en la integración buscamos la integración laboral, familiar y social para con la enfermedad y para con la paciente, para que ésta pueda lograr un estado de bienestar psicológico, social y espiritual. Y como conclusiones tenemos que el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres que puede prevenirse, suele ocurrir durante la mediana edad de una mujer. La mitad de las mujeres diagnosticadas oscilan entre las edades de 20 a 30 años, rara vez afecta a mujeres menores de 20. Se debe tener en cuenta que las acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación para reducir la incidencia y prevalencia del cáncer de cérvix que afecta a la población femenina. Y eso sería todo. Muy bien, Eduardo Medellín. ¿Alguna pregunta de los compañeros? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. ¿Alguien que quiera? Hola. Bien, para mientras se animan voy a hacerles algunas preguntitas. Dentro de las pruebas, de las técnicas que se tienen para detectar lesión premaligna o maligna de cáncer de cérvix, hay varias. ¿Podrían mencionar algunas ustedes, además del Papa Nicolau? Entre ellas quizás se encuentra la colposcopía. Ustedes están en un servicio social, pero solo les aceptan un número X de Papa Nicolau. Pero ustedes sospechan de que hay muchas personas con lesiones preinvasivas e invasivas de cáncer de cérvix. ¿No han leído sobre otras técnicas que se pueden aplicar, que es fácil aprender, que van a aprender ustedes cuando estén en el área clínica a tomarlas, que son de bajo costo, que se pueden hacer en la casa de la persona? ¿El cribado? No, el cribado no es una técnica. El cribado o tamizaje es una muestra que se toma de una población porque se tiene también alternativas de solución. Recuerda de que si vos tenés un paciente con una sospecha o diagnóstico de cáncer de cérvix, el siguiente paso es poder darle un tratamiento o poder mandarlo a colpo para confirmar. Pero en este caso las técnicas son sencillas, que se hacen en algunos lugares como la región paracentral, San Vicente, el departamento de Cabañas, en Cuscatlán, en La Paz, y también en Oriente, y que se les enseñan porque también en San Camilo van a aprender a hacer, y en Santana, que es el IVA-A. IVA-A, inspección visual con ácido acético. Lo que hace es que en una turnita se le aplica ácido acético con una lamparita en la frente, uno con un espéculo descartable. Uno en su casa puede visitar a la persona y en su casa, en su cama o en la mesa, coloca a la persona y le introduce el espéculo, con la lamparita visualiza el cuello de la matriz y le tiñe con ácido acético. Si desarrolla un colorcito, significa que hay una lesión premaligna o maligna. Esas pruebas solo sirven para decirte que hay algo normal, que es premaligno o maligno, pero entonces tú estás haciendo un tamizaje de toda esta población y estás discriminando a aquel que salga normal. No es necesario que le haga el Papa Nicolau, pero a esa persona tú tienes que confirmar qué tipo de lesión tiene y qué tan avanzado es, y entonces le toman el Papa Nicolau. Hay otras como el azul de metileno y hay varias pruebas que ustedes tienen que revisar, que de hecho a lo mejor les viene en el examen. Ustedes hablaron de los estadios del cáncer. ¿Cuáles son controlables y cuál estadio ya no se puede controlar? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la cobertura en Papa Nicolau que hay en el país?
En los No se estadios, preocupe. el más controlable sería el 1, en el cual se puede hacer un tratamiento. Y los que ya no son controlables cuando el tumor o la masa ya supera los 4 centímetros y también está invadido los parámetros. Entonces ahí ya es irreversible. Pero ese ¿qué estadio es? El 0 es controlable. El El 0 y el 1A y el 1B es controlable. El 2, ¿qué dice el 2? Ahí lo tienen. El 2 tiene 2 fases. el 2A y B ya ha invadido parte de los parámetros, entonces ya no se puede. Pero ¿saben qué es el parametrio? El parametrio son todas las partes que están adheridas al útero, al endometrio. El endometrio es la parte interna del útero. Entonces, si se hace una esterectomía radical, se puede salvar al paciente. Entonces, ¿cuál es la fase que sí realmente el paciente ya no se puede? Tú lo decías. La 3. Y la 4. Y la 4. ¿Qué pasa en la 3? Sin miedo. En la 3 ha invadido toda la pared pélvica y también parte de la vagina. Y en la 4 ya ha hecho metástasis y se pudo haber diseminado a otros órganos del cuerpo. Muy bien. Muy bien. Entonces, solo me falta una pregunta que no me han contestado. ¿Cuál es la cobertura de Papa Nicolau en el país? Cuando hablamos de cobertura se refiere a personas que se la están tomando en el año por primera vez. O sea, una persona que sale negativa no se le vuelve a tomar el siguiente año. Pero por primera vez, porque si es subsecuente, no cuenta en una cobertura. Es un número nada más que acumula, pero cobertura. ¿Cuánto creen que es la cobertura en el país de Papa Nicolau? En mujeres sexualmente activas. ¿No lo revisaron? No. El Google te lo regala rapidito. Allí solo le pones cobertura de Papa Nicolau en El Salvador 2019 y te lo tira. ¿Cuánto es? ¿Saben ustedes que no llega al 20%? ¿Qué quiere decir? De que de las 100 mujeres, por cada 100 mujeres sexualmente activas en nuestro país, menos de 20 mujeres se hacen el examen de Papa Nicolau. Y de esas, un porcentaje que lo explicaron ustedes, no sé si Madeline o Lidia, de esas personas que se lo toman, hay un porcentaje que sale con cáncer de cervix. Pero, dime, Eduardo, ¿averiguaste algo ahí? Me parece Pero como sí que había un estudio que había demostrado que era como entre el 15 y el 20% de las mujeres que estaban en entre el cobertura. 15 y el 20%. ¿Por qué? Porque hay personas que aparecen como primera vez, pero no son primera vez. Son clientes frecuentes del establecimiento de salud, que todos los años van y salen negativos. Y ese personal no cuenta. ¿Me entiendes? Uno tiene que contar con los que realmente van por primera vez, igual que con la prueba de VIH. Todo el mundo se la va a hacer todos los años, pero ese es un costo que se está haciendo, un gasto innecesario, porque debe ir el que nunca se le ha hecho o el que tiene riesgo porque ha tenido un nexo epidemiológico. Pero el que siempre le sale negativo no tiene por qué ir a tomársela, porque ahí está así, lo que está sucediendo es que el gobierno está gastando innecesariamente. Igual es con el Papa Nicolau. Hay otra pregunta que quisiera que aclararan. Un factor de riesgo social que existe en El Salvador, ¿cuál es? Social, que es un factor de riesgo que no permite, factor de riesgo para que la mujer no se tome el Papa Nicolau. ¿Cuál es?
Pues quizás sería que en los sectores de bajo, eh, los sectores que no cuentan con con, con una clínica Normalmente, para ir a tomarse la normalmente, prueba. Madeline, normalmente en un hogar, ¿quién manda? La mamá. La mamá. Pero ¿quién es el que se opone a que se haga el examen? Ah, bueno, el papá. ¿Y eso cómo se llama? Machismo. Ese es un factor de riesgo. ¿Y saben quién practica más el machismo en El Salvador? Las mujeres. La mujer, las mujeres. Sí, exacto, las mujeres. Entonces, el machismo es un factor de riesgo, es una barrera social. No es posible que con solo un examen de Papa Nicolau se pueda salvar una vida, porque no es lo mismo salvar a una madre que salvar a un padre. Porque una madre se muere y perdimos todos. No solo perdió el esposo, perdieron los hijos. Que el papá se muere no es lo mismo. La mamá sale adelante con los chilpayates. Se hace todo lo imposible, pero saca adelante a sus hijos. El papá a veces sí, a veces los abandona porque el papá es mamitis, depende de una mujer. Todos los hombres dependemos de una mujer y no podemos vivir sin una mujer, y entonces pues se murió la mujer, hay que buscar otra. Y al buscar otra, si la otra se pone los moños y dice que no quiere los chilpayates, que no quiere valijitas en su casa, entonces el papá tiene que buscar con quién deja a los chicos, ¿no? O tomar difícilmente un hombre va a tomar la decisión de que, pues no, quédate sola y no se comparte. Mientras que la mujer no es así. Por eso es que a la mujer hay que respetarla y amarla siempre. Tratarla muy bien, porque ella siempre va a ser madre por sobre todas las cosas, ya sea de varón o de hembra. Entonces, por eso es que hay que hacer un esfuerzo, la lucha de ustedes es grande. Hay una prueba en el segundo nivel que va a contribuir mucho en el futuro, que ya se hace en otros países con la medicina del siglo, la medicina del milenio, que es la parte genética, estudios genéticos. Cuando aquí los costos bajen, porque ya se hacen, la mujer va a poder, o la pareja antes de casarse, van a poder hacer esos estudios genéticos para identificar a través de esos estudios en el gen qué riesgo tiene de padecer de cáncer de cervix o de cualquier tipo de cáncer genital o de cualquiera, porque ahí van a encontrar los genes y en el gen van a hacer el análisis. No solamente hacer estudios genéticos de compatibilidad, pero eso implica que además de que haya condiciones más o menos adecuadas para podérselo hacer, se necesita también que haya un cambio de cultura de nosotros. Que a pesar de que amemos a una persona y tantas cosas más, tenemos que negociar o hacer un convenio donde vamos a ir a hacer un estudio genético de compatibilidad, no solamente de genes, bueno, dentro de los genes de caracteres, de aceptabilidad, porque a veces nos enamoramos y no sabemos que atrás hay un riesgo genético altísimo de gemelos, de embarazos múltiples, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una enfermedad que en nuestro país es la principal causa de muerte en los hospitales, principalmente en maternidad. Y no es posible que se siga muriendo una mujer por cáncer de cervix. No es posible. Principalmente porque hay otras técnicas, porque ustedes van a ir a una unidad de salud y alguna meta se tienen que poner en su vida que la puedan presumir en el futuro, decir, mientras yo estuve en la unidad de salud, logré prevenir tantas enfermedades
logré educar a la gente para que buscara la atención y evitara contagiarse o evitar desarrollar una enfermedad crónica degenerativa. Que mañana voy a ser neurólogo, que mañana voy a ser hematólogo, no importa, pero algo tienes que llevar en tu memoria y no simplemente como ha pasado con un compañero de que me lo han declarado no grato en su servicio social, porque se presenta a trabajar en condiciones no adecuadas. Doctor, me está diciendo que ya me queda menos de un minuto. Sí. Por eso vamos a terminar acá. Les pido disculpas a todo el resto de que no podemos abrir alguna pregunta, excepto que haya alguna pregunta bien puntual de alguien que la quiera hacer. Si no, pues nos conectamos mañana a las 9 en punto. Recuerden que mañana tenemos invitados 9 en punto todos.